Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los Por supuesto, 50 fallecidos de las protestas. los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Permítame, la pregunta de la periodista de la República fue bastante clara. Habló, repito, de manera clara sobre los muertos en las protestas. Y además en ese momento ella, creo que es una señorita, la aborda usted solo, cuando está saliendo. Entonces, ¿cómo si usted entendió mal la pregunta? Si era clarísima. O sea, al menos lo que yo escucho y lo que todos han escuchado es así. Como te repito, Carlos, supuse que era la continuidad de las preguntas sobre el tema de la pena de muerte, porque ese era el contexto en el que estábamos dialogando con otros periodistas. En ese momento pasamos a otro espacio más abierto y justamente yo sigo declarando sobre ese tema de la pena de muerte, no sobre ese otro tema que no se puede definir bien en ese contexto en el que estamos avanzando y caminando hacia las primeras actividades de las reuniones de trabajo. Así que yo quiero zanjar de manera contundente que en ningún momento me he referido a esa situación tan lamentable para todo el país y las investigaciones se llevarán a cabo en Fiscalía. En relación al tema de la pena de muerte, creo que todos tenemos que ser muy contundentes en rechazar cualquier tipo de violación. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Permítame, la pregunta de la periodista de la República fue bastante clara. Habló, repito, de manera clara sobre los muertos en las protestas. Y además en ese momento ella, creo que es una señorita, la aborda usted solo, cuando está saliendo. Entonces, ¿cómo si usted entendió mal la pregunta? Si era clarísima. O sea, al menos lo que yo escucho y lo que todos han escuchado es así. Como te repito, Carlos, supuse que era la continuidad de las preguntas sobre el tema de la pena de muerte, porque ese era el contexto en el que estábamos dialogando con otros periodistas. En ese momento pasamos a otro espacio más abierto y justamente yo sigo declarando sobre ese tema de la pena de muerte, no sobre ese otro tema que no se puede definir bien en ese contexto en el que estamos avanzando y caminando hacia las primeras actividades de las reuniones de trabajo. Así que yo quiero zanjar de manera contundente que en ningún momento me he referido a esa situación tan lamentable para todo el país y las investigaciones se llevarán a cabo en Fiscalía. En relación al tema de la pena de muerte, creo que todos tenemos que ser muy contundentes en rechazar cualquier tipo de violación